necesitamos conocer para saber cómo librarla y para saber cómo no librarla. Lamentablemente, la iglesia de Cristo ha estado inmersa, o una parte de la iglesia de Cristo, porque no es toda, ha estado inmersa en los últimos 20 o 30 años en una guerra espiritual que Dios no está peleando, de una manera que Dios no está bendiciendo ni está respaldando, y está siendo derrotada a diestra y siniestra. Porque hay un diseño de cómo luchar esa batalla dada por Dios. No hay duda de que hay una batalla, y Pablo dice que esa lucha no es contra sangre y carne, sino contra poderes de las tinieblas, entidades espirituales poderosas que están detrás de toda una orquestación tratando de deshacer y de oponerse a los planes de Dios y a la verdad de Dios. La lucha es intensa, es poderosa, y estas entidades son definidas como huestes. No son una o dos, son grandes cantidades de entidades que Pablo le llama huestes espirituales, pero no pase por alto este término, de maldad en las regiones celestes. Huestes tenebrosas que viven en lugares y representan las tinieblas, la oscuridad. Huestes que no tienen nada en común con la luz ni con la verdad. Son perversas, son malvadas, de mentalidad torcidas, que disfrutan de todo lo que es contrario a la verdad de Dios, que probablemente están detrás de toda esta violencia y droga y pornografía y sexo perverso contrario al diseño de Dios, que han sabido engañar al hombre de diferentes maneras, que saben cómo operar, y sin embargo los hijos de Dios no saben cómo luchar muchas veces, porque se le ha vendido precisamente una idea errada de lo que es la guerra espiritual y de cómo librarla. Nosotros sabemos que múltiples de las religiones de la antigüedad, de las religiones paganas y movimientos paganos de hoy en día, tienen sus ritos en medio de actos sexuales perversos, orgías, borracheras, y en medio de todo eso hay una serie de invocaciones a espíritus de demonios, tanto en el pasado como el día de hoy. Y dónde esas dos cosas se juntan no estamos seguros, pero de que estas huestes están detrás de toda esa perversidad, la palabra no nos deja la menor duda. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron a ser estas huestes? ¿Y por qué tienen poder? Bueno, eran ángeles creados de acuerdo a la palabra, para vivir en la presencia de Dios, bendecir la causa de Dios y responder a los dictámenes de Dios. Pero en algún momento dado, estas entidades angelicales se rebelaron, se agruparon, se fueron detrás de una cabeza que la palabra reconoce como Satanás, y Dios las castigó. Segunda de Pedro 2:4 nos dice exactamente lo que Dios hizo en el momento. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, cuando se rebelaron, cuando quisieron tomar el poder de la gloria de Dios, Dios los arrojó a fosos de tinieblas. Judas 1:6 nos refuerza la idea. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, Dios les dio un señorío, Dios les dio autoridad para que la ejercieran de manera delegada, como le dio autoridad a Adán y Eva y le dijo: subyugad la tierra, dominarla, sed fructíferos. Le dio una autoridad delegada, un señorío delegado. Por eso habla la palabra de que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. El poder que disponían era legítimo, Dios se lo había dado, y de forma delegada debieron haberlo ejercido, pero no, ellos querían independencia y autonomía. Y por tanto Dios, dice el texto entonces, continúa Judas 1:6, que los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Esos son las huestes, esos son los demonios. Algunos libres aún, sueltos, no sabemos por qué Dios encadenó a uno y dejó a otros libres, pero no hay duda de que hay un grupo que está en prisiones. Esa es la razón por la que cuando Cristo se encuentra con este hombre endemoniado y los demonios le dicen: no te acerques a nosotros, sabemos que tú eres el Santo, el Hijo de Dios Altísimo,
Lo primero que le piden a Jesús es: no nos mande, no nos envíe al abismo, no nos envíe a las prisiones. Ellos estaban disfrutando de cierta libertad, y eso nos da a nosotros una idea que Cristo también reconocía la actividad demoníaca a su alrededor, y que por otro lado estos también reconocían que podían ser encarcelados desde entonces en vez de esperar hasta un juicio posterior. ¿Cuántos son? No sabemos. Pero Apocalipsis 12:4 nos habla de que potencialmente hasta 1/3 de los ángeles de Dios siguieron a Satanás en su rebelión y fueron echados de la presencia de Dios. Esa actividad no se limita al tiempo de Cristo. Esa guerra espiritual, como ya vimos, comienza en el Génesis y la podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento en diferentes maneras, y la podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento, y ha continuado hasta el día de hoy. En Génesis 3 tú encuentras a Satanás disfrazado de ángel de luz, de alguien que viene a traer nueva revelación, de alguien que viene a Adán y Eva y conversa con ellos y le dice con que Dios realmente ha dicho. Y en esa conversación le vendió una mentira, haciéndole creer que era la verdad. No, lo que ocurre es que el día que comáis de este árbol seréis como Dios. Eso fue exactamente la rebelión de Satanás. Él quería ser como Dios, nos dice Ezequiel y nos dice Isaías en los capítulos 14 y 28 respectivamente. O 28 y 14, Ezequiel 28, Isaías 14. Los engañó. Esa es una de las estrategias de Satanás: el engañarnos, el hacernos creer una cosa que no es, el prometer algo que Él no puede entregar. Nosotros lo vemos también en Primera de Crónicas 21, incitando a David a hacer un censo de Israel. Distrajo la atención de David en un momento de debilidad del rey David. Un hombre que había confiado hasta ese momento en el poder de Dios, en la cobertura de Dios, en Dios como su escudo. De un momento y de repente, de un momento a otro, comienza a hacer un censo, confiando en sus soldados, confiando en sus caballos, y distrajo a David. Y eso es una de las maneras como Satanás a veces nos logra distraer la atención, nos desenfoca, nos hace distraer, nos hace poner la atención en algo que no debiéramos estarlo poniendo, sobre todo en momentos cruciales de la batalla, y nosotros pagamos las consecuencias. Distracción del creyente. En el libro de Job nosotros lo vemos atacando a la familia de Job físicamente, eliminando 10 de sus hijos,